Hola, bienvenidos a la sesión del capítulo de residentes del Colegio Mexicano de Ortopedia. En esta ocasión toca la participación a la especialidad de pie y tobillo. Yo soy Antonio Cisneros Fuentes y voy a coordinar esta sesión. Agradezco la invitación al doctor Rubén García Linaje. Tenemos como invitados, es un honor recibir al doctor Eduardo López Gavito, expresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia. Está la doctora Patricia Parra, es profesora del curso de cirugía de pie y tobillo del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tenemos también invitado al doctor Luis Hermida, un excelente amigo y muy buen cirujano de pie y tobillo. Está el doctor Martín Romo, quien nos va a ayudar a presentar el tema que hemos asignado en el síndrome del segundo espacio. En esta ocasión tenemos colaboración de Colombia como un país colaborador e invitado en esta sesión, por lo cual hemos invitado al doctor Gessner, quien amablemente ha aceptado esta invitación. El tema de hoy, como lo habrán visto en el temario, es los temas menos comunes en la patología de pie y tobillo. La intención del tema del día de hoy, hay que saberlo para poder sospecharlo, es trabajar un poco diferente a lo que se ha hecho en la temática en el capítulo de pie y tobillo, además del capítulo de residentes. En esta ocasión queremos hablar de los temas menos frecuentes en la patología de pie y tobillo, que sin embargo son diagnósticos diferenciales y que eventualmente llegarán a la consulta. Es importante saber que existen algunas entidades y algunas patologías para poder sospecharlas, poder saber qué está sucediendo, si estamos diagnosticando bien las cosas o no, y saber entonces qué tratamiento tenemos que dar. Al final de la conferencia, del círculo de pláticas, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, permanezcan hasta el final de la sesión para poder tener esta interacción entre nosotros. Bueno, sin más, agradezco su presencia y vamos a comenzar. Muchas gracias. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia, al capítulo de residentes y al coordinador, el doctor Antonio Cisneros Fuentes, que nos hayan invitado a este curso. Bueno, hablando del síndrome del túnel del tarso. El síndrome del túnel del tarso es una entidad relativamente poco conocida y con difícil diagnóstico. Entonces vamos a tratar de soslayar todos los aspectos que tiene el túnel del tarso para aclarar qué es ese síndrome, y es muy importante. Richter en el 1897, Pollock y Davis lo nombró síndrome. Coppel-Thompson, Clínica del Síndrome del Túnel del Tarso. Charles Keck en el 62 empezó a dar casos clínicos, y Gould en el 65 describió la conducción nerviosa por compresión del nervio tibial posterior del túnel del tarso. Vamos a comprender un poco dónde se encuentra el túnel del tarso. Es un espacio estofibroso que viene de la región posteromedial del tobillo de 2.5 a 3 centímetros de ancho. De medial a lateral tiene el tendón del tibial posterior, el flexor largo de los dedos. También se encuentra la arteria tibial posterior y las venas satélites, que vamos a ver cómo cobran un papel preponderante en este síndrome. El flexor propio del primer dedo también se encuentra ahí. Tiene una orientación cefalocaudal, por su lateral tuberosidad posterior del astrágalo, cara distal, el tubérculo del calcáneo. En la región superior se encuentra el malleolo medial y en la región medial el retináculo y los extensores. Es una banda fibrosa de la cara medial del calcáneo al malleolo medial. Veamos aquí en este esquema donde se encuentra el tibial posterior, el retináculo flexor, el flexor largo de los dedos, el tibial posterior, el flexor largo del largus, y obviamente las ramas calcáneas que veremos posteriormente, el nervio plantar externo y el nervio plantar interno, que cada quien va a tener su contribución al síndrome del túnel del tarso. La compresión puede presentarse en cualquier trayecto del nervio. Hay regiones por sus características anatómicas que son más susceptibles de causar un atrapamiento. Puede presentarse atrapamientos a varios niveles, que se llama el Double Crush Syndrome. El fenómeno de Valeix es la irradiación clínica proximal al atrapamiento, es decir, les duele antes de la compresión.
Con frecuencia se confunden con otras patologías, como veremos posteriormente. Los estudios complementarios en ocasiones no dan alteraciones incluso en la electromiografía. El adecuado conocimiento anatómico de los diferentes nervios, de su trayecto y territorios de inervación motora y sensitiva ayudan al diagnóstico clínico y manejo terapéutico. Vamos a ver. Las ramas ventrales de los nervios lumbares L4 y L5 y los nervios sacros S1 conforman el nervio ciático. El nervio ciático se va a dividir por un lado en el periodo común, pero no profundo, pero no superficial, y lo que nos importa en este caso es el nervio tibial, el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, como veremos. Aquí vemos en una disección del doctor Paul Golano Finado, un artículo muy interesante que yo les recomiendo que vean, es en la revista Ototips, el del 2006, como una disección adecuada, una disección muy meticulosa del doctor Paul Golano, nos indica cuáles son los nervios del pie para que los estudiemos y realmente sepamos cuál es la neuropatía que puede existir. El nervio tibial puede tener compresión o atrapamiento. La etiología del 62, insistimos, síndrome de túnel del tarso. El atrapamiento solo compromete las ramas del periodo medial y el periodo lateral. Entre el 20 y 40% de los casos es idiopática, esto es muy importante. Etiología traumática, entre el 17 y el 76% de los casos tenemos que pensar en ella. La fractura de tibia, estrágalo, calcáneo, tarso anterior, las lesiones del tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor del dedo gordo. Y la sinovitis postraumática. El diagnóstico diferencial es lesiones ocupativas, quistes sinoviales de las vallas tendinosas adyacentes, trayectos varicosos, que es lo más común, y siempre descartar la radiculopatía. Lesión de disco intervertebral, canal lumbar estrecho, nos pueden condicionar dolor en el pie, lo cual se puede confundir con un síndrome del túnel del tarso. Las polineuropatías diabéticas, por supuesto, las fascitis plantar, bursitis calcánea, espolón calcáneo, que es lo primero que pensamos nosotros ante un dolor del talón, y tendinitis aguda crónica del tibial posterior. Cuando tenemos compresión o atrapamiento, la etiología puede ser una lesión vascular varicosa, como veremos, deformidades del pie plano, pie talovalgo, por aumento de la tensión, puede afectar la rama calcánea medial, ocasionando alteración sensitiva y dolor en la región talar medial. Es importante tener en mente la tríada del dolor talar, que consiste en fascitis plantar, insuficiencia del tibial posterior y síndrome del túnel del tarso. Vemos aquí la red venosa de la Sorte, que hasta cierto punto no la conocíamos, pero existe, y esto puede causar compresión a nivel del nervio tibial posterior desde su inicio en el túnel del tarso. La que es, ustedes aquí, un quiste sinovial, que es raro, pero lo podemos encontrar, y vean ustedes cómo está comprimiendo el nervio del tibial posterior, ocasionando un túnel del tarso. La tenosinovitis está muy frecuentemente en los pacientes con artritis reumatoide, o tiene una tenosinovitis del tibial posterior, puede ocasionar un túnel del tarso. Esta es una curiosidad del doctor Viladot, nunca la hemos visto, pero está descrita como hipertrofia de su tentáculo metálico. Recuerden que todas estas estructuras pasan por ahí y por lo tanto puede tener una compresión del nervio tibial posterior. Es muy importante la compresión de la primera rama del plantar externo. El plantar externo, o llamado nervio de Baxter, en un momento dado puede dar una compresión y un dolor intratable prácticamente en esa región del talón. La fascitis plantar crónica es un espolón impresionante que tenemos aquí, la cual está causando una fascitis plantar crónica y un dolor a nivel del túnel del tarso. Aquí el túnel tarsodistal, que estamos hablando del nervio de Baxter, que puede presentarse en el aductor del dedo gordo.
y veremos posteriormente su tratamiento quirúrgico. Aquí vemos el descompresión del nervio de Baxter. Tenemos que tener oportunamente situado el aductor del dedo gordo para buscar ahí mismo el nervio de Baxter para poder liberarlo, inclusive cortar el aductor para poder liberarlo adecuadamente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Se divide en 3 estadios. Estadio 1, dolor y parestesia intermitente septenio nocturno. Esto es muy importante porque el túnel de tarso, recuerden ustedes que es de predominio nocturno y la fascitis plantar es de predominio matutino. En el territorio del nervio afectado, obviamente, el tibial posterior. En el estadio 2, hipoestesia y disminución de la fuerza más o menos constante. En el estadio 3, dolor constante, disminución de la sensibilidad y atrofia muscular. Pero cuidado, cuando llegamos a la atrofia muscular, es muy importante la descompresión del nervio, pero vamos a ver que no vamos a tener buenos resultados con esta. El dolor es tipo quemante en la región medial y retromalar. Se incrementa con el apoyo plantar, limitación de la marcha de claudicación, zona dolorosa en la región plantar, puede confundirse con la fascitis plantar, como hemos dicho, y se encuentran parestesias mediales o inclusive anestesia. La rama lateral, región plantar del quinto dedo y la mitad lateral del cuarto dedo. Es muy importante porque no se sitúa directamente en el talón. La rama medial, cuarto dedo y la región plantar del primero al tercer dedo. La zona sensitiva del plantar medial, la irradiación proximal con hormigueo y entumecimiento se ve en 1/3 de los casos. Es decir, cuando es proximal se llama fenómeno de Valeix. Los síntomas se exacerban con la elevación forzada y la dorsiflexión del pie. La debilidad es un fenómeno tardío. Se manifiesta en el abductor del primer dedo, después se agregan los flexores cortos de los dedos. Al final progresa una atrofia muscular y los trastornos tróficos se presentan como una manifestación tardía. El cuadro clínico es importantísimo hacer la prueba de Hoffmann-Tinel. Parestesias eléctricas a la percusión del nervio. Prácticamente con eso tenemos el diagnóstico diferencial con una fascitis plantar. Una prueba positiva se relaciona con una mejoría de la sintomatología en el 80% de los casos a los que se les realiza descompresión del túnel del tarso. El cuadro clínico es la presión sobre el trayecto del nervio del lado medial del tobillo, dolorosa en el 60 al 100% de los casos. Prueba de triple esfuerzo de compresión. Aquí vemos la prueba de Shinoshita, la estamos ejemplificando. El tobillo se coloca en flexión dorsal completa y el pie en inversión. Y la presión digital sobre el nervio es positiva en el 93.8% de los casos en pies sintomáticos y la sensibilidad de 85.9% y especificidad del 100%. El diagnóstico es por electromiografía, medición de la velocidad de conducción motor-sensitiva. La velocidad motora mide la latencia motor al estimular proximal al túnel del tarso y evaluar lo posterior en este músculo del aductor del alus. Y la sensitiva evalúa la latencia sensitiva en los territorios de los nervios plantares mediales. Indica si existe denervación, la cual puede ser aguda o crónica. Recuerden ustedes que mientras más crónica, menos garantías de un buen tratamiento tendremos. Sean demostró alteraciones electromiográficas compatibles con tratamiento del nervio tibial en 23 de los pacientes de 38 que estudió con dolor crónico de talón, poniendo en duda la confiabilidad de este estudio para confirmar el diagnóstico. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser primeramente clínico. La ultrasonografía de alta resolución va a demostrar la anatomía del nervio tibial y sus ramas dentro del túnel del tarso, así como los tendones y vasos que lo acompañan. La disposición anatómica del nervio posterior al tendón flexor largo del dedo y anterior al flexor largo de los dedos. Puede identificar datos de compresión y el tipo de esta. Con la imagen Doppler evalúa la vascularidad de la estasis venosa. Resonancia magnética determina la extensión de la lesión, relación con el nervio tibial posterior, identifica las lesiones del tendón tibial posterior y de los tendones que discurren por el túnel. Identifica las lesiones ocupativas, que es muy importante. Frey en el 93 dijo que los 88% de los resultados son positivos.
El tratamiento conservador incluye manejo del dolor, antiinflamatorios no esteroideos, infiltraciones de corticosteroides. La infiltración, recuerden ustedes, no debe de ser a nivel del espolón calcáneo, sino en el túnel del tarso. Si se quita el dolor 50% o más, esto es diagnóstico y terapéutico. Infiltraciones de anestésicos de larga duración, el uso prolongado de estos no se recomienda por la atrofia que puede esto tener en el nervio. En dolor crónico se debe analizar el caso y tomar una decisión definitiva. Puede ponerse también zapatos cómodos que no causen aumento de la presión en la región media del tobillo, ortesis o plantillas que modifiquen la alineación del tobillo en los casos de pie plano o algo, llevar la articulación subastragalina a posición neutra, reducción de peso, por supuesto, vendajes, ejercicio de estiramiento, crioterapia, manipulación o masaje de tejidos. Pero ¿qué pasa si esto no es suficiente para disminuir la sintomatología? Entonces tenemos el tratamiento quirúrgico, está indicado la falla del manejo conservador. Cuando hay una lesión ocupativa del túnel del tarso, exploración directa del túnel, por supuesto. Cuanto más largo sea el intervalo en el diagnóstico y la cirugía, el resultado es menos satisfactorio. Esto hay que tenerlo en cuenta. Intervalo mayor a 10 meses, el pronóstico es sombrío, porque ya hay un problema realmente en el perineuro, un problema en el nervio, que nos hace que no tengamos un resultado satisfactorio. Aquí es una paciente de 73 años, la cual tardamos 12 meses en diagnosticar un síndrome de túnel del tarso, de nuestros primeros casos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Vean ustedes, aquí está el túnel del tarso, todo fibroso, con problemas, y aquí era la causa, una varice. Esta varice estaba causando la compresión del túnel del tarso. La liberación, esto se deja abierto, ¿sí?, para que haya mejor circulación en el perineuro y los vasos del perineuro y mejore la sintomatología. Aquí tenemos otro caso, otro caso, es un paciente de 30 años, perdón, el cual vean ustedes el trayecto varicoso tan importante que tenía, y él tenía 6 meses de evolución. Y vean ustedes el trayecto varicoso tan informe que teníamos aquí, el cual causaba el síndrome del túnel. Otro caso en un paciente de 23 años, deportista, que vean ustedes el trayecto varicoso tan importante que estaba ocasionando el síndrome del túnel del tarso. Como conclusión, tenemos que las neuropatías compresivas que afectan al tobillo y pie son poco frecuentes y de difícil diagnóstico. La causa más frecuente es la secundaria a un proceso traumático, en ocasiones la causa es idiopática. El nervio puede sufrir compresión en cualquier parte de su recorrido. El síndrome del túnel peroneo también tenemos que tenerlo presente, síndrome del tarso anterior, el perineum profundo, y el síndrome del tarso, el nervio tibial, que es el que nos ocupó en este caso. El diagnóstico diferencial entre talalgia y plantalgia, exploración clínica completa. A veces es más importante la exploración clínica que cualquier otro estudio de diagnóstico. Disminuir el tiempo de atención desde el inicio de los síntomas y el manejo definitivo. Y, por supuesto, es muy importante actuar antes de que el nervio presente cambios fibrosos epineurales que comprometan la función. Gracias por su atención y les agradezco mucho nuevamente a todos los coordinadores. Gracias por la invitación a dar esta plática a este Congreso de Médicos Residentes. Me siento honrado por la invitación, gracias al doctor Cisneros, y con mucho gusto compartir este tema con los médicos en formación. Inestabilidad subastragalina. Hablemos de la subastragalina, a grosso modo, que está encargada de la pronosupinación del pie, que es un arco de movilidad fundamental para realizar una buena marcha. Sabemos que esto tiene mucho que ver con la coxa pedis o la articulación astragalo-escafoidea, que está necesariamente casada con la subastragalina. Una no puede estar sin la otra. La prueba es que cuando se hace alguna artrodesis, por ejemplo, de la astragalo-escafoidea, la subastragalina pierde prácticamente toda su movilidad, el 80% de su movilidad. Entonces es muy importante la combinación
de esta astragaloescafoidea con la subastragalina. Recordar el ligamento en hamaca, así como el tendón tibial posterior, que son de los principales estabilizadores de esta articulación. Este es un esquema, es una vista coronal de la subastragalina, precisamente. Arriba tenemos el astrágalo, abajo el calcáneo. En la imagen A es cuando el pie está valguizado, es un movimiento clásico, y el B es cuando está varizado, ¿ok? Esto es muy importante, y esa es la movilidad, a grosso modo, de forma muy simple, de la articulación subastragalina. Aquí la tenemos. Si se fijan, realmente no es en plano sagital, no hay una desviación en este plano sagital, pero sí en el coronal y es oblicuo, realmente. Esta es una forma de ver la movilidad de la subastragalina. Eso es lo que hace. Por eso es que está involucrada totalmente en las deformidades, por ejemplo, del valgo de retropié, en el pie plano, incluso en el pie cabo cuando no se mueve o se mueve un poco de más en las inestabilidades. Y sabemos que el tibial posterior es el interruptor y que permite este acoplamiento, ¿no? La rotación externa de la pierna lo transmite el astrágalo y es lo que da esta pronosupinación. ¿Ok? El tibial posterior coloca el origen de la columna interna sobre la externa dando el varo. Aquí lo tenemos muy claro. Al principio parece un poco áspero de comprender, pero realmente es sencillo. Esta articulación es muy importante. Tiene un arco de movilidad de 40-60% en pronosupino, pero no hay que olvidar que también tiene traslación anterior, posterior y rotación. Es una articulación muy compleja y su eje es más bien oblicuo. Aquí tenemos todos los ligamentos propuestos en diferentes publicaciones que hablan de la estabilidad dada por los ligamentos subastragalinos y siempre que el peroneo calcáneo, que no es propiamente sino del tobillo, confiere una gran estabilidad a la subastragalina. Por eso, clínicamente, podemos tener un caso de inestabilidad lateral de tobillo y realmente tratarse de una subastragalina inestable o ambas. Aquí tenemos este artículo clásico de Yotoku, donde explica en una muy buena disección anatómica todos los ligamentos de la subastragalina, que son varios en diferentes sentidos. Siempre hablamos del interóseo, pero hay muchos más, ¿no? Muchos más componentes mediales, calcáneos, laterales. Y este es uno de los más importantes por ser el que teóricamente confiere más estabilidad, ¿no? Que es el talocalcáneo interóseo. Y también está el componente lateral de calcáneo. Aquí tenemos la parte más bien capsular anterior, el ligamento también en su vista posterior. Y es una anatomía bastante compleja de comprender, sobre todo desde el punto de vista biomecánico. Hay un consenso en la EFAS donde el mayor estabilizador de la subastragalina, como lo mencioné hace rato, es el peroneo calcáneo. Y aquí lo podemos ver muy bien. Tenemos un trabajo que ha desarrollado en gran parte la doctora Elsa Sánchez Hernández, junto con el doctor Luis Gómez Carlín de Guadalajara, en donde hacen una pregunta basada en una disección anatómica, donde se dan cuenta que el Brostrom-Gould, que todos conocemos como una reconstrucción de los ligamentos peroneo astragalino anterior y peroneo calcáneo, más el retináculo, pueden dar alguna estabilidad de la subastragalina debido a la unión que existe de este ligamento cervical con el ligamento peroneo calcáneo. Entonces, al estabilizarlos en una técnica para tobillos, se estabiliza indirectamente o finalmente directamente la subastragalina.
Esta es una tesis que está desarrollando la doctora y que pronto tendremos muchos más resultados. El doctor Pau Golano de Barcelona nos regaló este tesoro que es las disecciones cadavéricas, donde podemos ver en el número 14 y 15 estos ligamentos subastragalinos y su unión en el número 12 con el peroneo calcáneo. Aquí lo pueden ver muy claro. O sea, sí están de la mano en cuanto a estabilidad. Y también tenemos la parte posterior de la subastragalina y en el número 12 nuevamente vemos cómo el peroneo calcáneo es un gran estabilizador. Los ligamentos mediales también confieren desde luego una estabilidad hacia la subastragalina. Sabemos que es sobre todo el ligamento deltoideo un factor antirrotacional del astrágalo y por tanto de la subastragalina. Este es un paciente con un extremo de una inestabilidad subastragalina que se está yendo en un realmente plano valgo fijo, donde podemos ver esta articulación astrágalo-escafoidea con verticalización y un prácticamente borrado seno del tarso. Aquí la descobertura de la cabeza es tremenda. Pero vamos a hablar clínicamente. ¿Cómo sabemos que hay una inestabilidad subastragalina? Hay una sensación de adelantamiento del pie. Les duele a nivel del seno del tarso. Esto es importante. Claro que puede ser un pie plano valgo el que dé el pinzamiento del seno del tarso, sí, pero también una inestabilidad puede dar dolor a nivel del seno del tarso y es una de las causas del síndrome del seno del tarso. Aumenta con carga en superficies irregulares e inversión. Hay una necesidad de mirar el piso y el pie afectado mientras se camina en un empedrado, etc. Hay dolor a nivel de los peroneos o incluso edema que están tratando de compensar la estabilidad y a menudo parece una inestabilidad de tobillo. Algo que he podido observar en pacientes incluso ya operados de estabilización de tobillo que persisten con la supuesta inestabilidad y que realmente se trata de una inestabilidad subastragalina, es que acusan inestabilidad al caminar en terrenos planos, regulares. Esto casi siempre habla de una inestabilidad subastragalina y tiene mucho sentido porque si el peroneo calcáneo es el que trabaja más con el pie a 90 grados, quiere decir que en un terreno plano con un zapato sin tacón, donde aparentemente no hay riesgo de tener un esguince de tobillo, una inversión forzada, si está inestable la subastragalina podría presentarse incluso en esta situación. Hay una clasificación del doctor Usueli, italiano, donde habla de una desviación axial aislada a nivel del tobillo subastragalina. 2, una franca inestabilidad ligamentaria a nivel de tobillo y subastragalina. 3, una inestabilidad funcional. Solo cuando hace ejercicio lo siente. La verdad es que la pongo porque es la clasificación que tenemos, que no ha podido ser corroborada clínica y radiológicamente, pero es la que existe al momento. El diagnóstico es difícil, es confuso por su enorme parecido a la inestabilidad del tobillo. Les duele igual lateral, se aumenta de volumen, el pie se les va. Y existe una teoría acerca de la inestabilidad del tobillo, aún en terrenos planos, como dijimos, pudiendo ser esto un tema subastragalino. Esta es una forma de probar clínicamente, ¿no?, la inestabilidad rotacional anterolateral. Se bloquea la articulación del tobillo, como lo vemos aquí, ¿no? En una extensión, nuestra mano derecha la tiene bloqueada y en la izquierda lo que hacemos es, hacemos un varo. O sea, tenemos el pie a 90 grados y le hacemos ahí un varo. Y ahí normalmente parecería una súper inestabilidad de tobillo. Recordar que la inestabilidad de tobillo clásica es con el pie en ligero equino, porque es donde el peroneo astragalino anterior entra a trabajar más, que es el que con mucho más frecuencia, cerca del 90% de las veces, es el causante de la inestabilidad. Existen formas de probarlo, ¿no? Hay un device que se llama Telos para hacer pruebas de estrés estandarizadas con la misma carga, etcétera, que no tenemos realmente, pero esto existe, ¿no? Y aquí podemos ver los grados que proponen, a lo mejor
5 o 10 más que el contralateral puede ser positivo. Esto es bastante objetivo, pero de nuevo no siempre al alcance. La resonancia magnética, lo que más nos deja ver la resonancia magnética para el diagnóstico son los signos indirectos, que es la tendonitis de los peroneos, la inflamación o aumento de líquido en la subastragalina, en todos sus lados, ¿no? En sus periferias. Y clásico, un dolor a este nivel, retromaleolar o subfibular clásico. El diagnóstico se puede llegar teniendo 4 de 5. Esguince de repetición de tobillo, retropié. Dolor al seno del tarso o síndrome del seno del tarso. Retropié laxo. Retropié inestable a la exploración física. Y radiografías en estrés con inestabilidad franca. Agudo, pues es un tratamiento funcional como cualquiera, con bota por 6 semanas. Y en el crónico se busca un tratamiento quirúrgico. Aquí ese es un trabajo que nos hable de esta reconstrucción donde se toma el peroneo corto y se reconstruye el peroneo calcáneo como un ligamento. Se parece mucho a un Evans y hay diferentes variedades. Esto es un trabajo del doctor Mittelmeier y aquí lo tenemos. Son varias técnicas que se parecen bastante a las técnicas viejas que involucraban la subastragalina como Watson Jones, Chrisman, Snook. Se han vuelto para tratar las inestabilidades. Esta técnica, descrita por el doctor Valderrabano, donde toma parte del periósteo del peroné, 10 centímetros, y hace una reconstrucción del peroneo calcáneo. Esta otra, que son varios casos del doctor Tourné, donde hace una reconstrucción hacia el peroné de los tejidos del ligamento peroneo astragalino anterior para poder reconstruir la subastragalina en su punto ligamentario. Nos preguntamos si esta es una diapositiva de la doctora Elsa, si al hacer la aumentación realmente nos va a fijar o a estabilizar la articulación subastragalina. Esto es algo que se está estudiando, pero parece que lo está haciendo. Estaremos esperando el resultado de este trabajo y tendría sentido si se reconstruye el peroneo calcáneo, apoyándonos en la teoría de que este es el mayor estabilizador. Les presento unos casos que yo hice donde tengo una paciente ya operada de ligamentos laterales de tobillo, como es este. Tiene una fijación con el peroneo, una tipo Evans, con una fractura de la punta del peroné. Y fíjense esto. Ella sigue acusando inestabilidad, incluso hasta caerse. Fíjense la imagen clínica en el quirófano antes de operarla y la imagen exactamente la misma radiológica, donde no se mueve 1 milímetro el tobillo, pero sí la subastragalina que la vemos aquí abajo. Esta es una franca inestabilidad subastragalina. Este es otro caso de un paciente también con un Evans, donde se hizo hace 3 años la operación y el paciente seguía teniendo inestabilidad. Misma maniobra, al hacer la inversión forzada, el paciente no tenía ningún movimiento en la tibio-astragalina, pero sí en la subastragalina. Y aquí lo que muestro es la imagen de la cirugía. Esto es, fíjense cómo empiezo a mover. El tobillo prácticamente no se mueve, está estable. Tiene un tendón peroneo transferido por un túnel óseo, está perfectamente estable el tobillo, pero la subastragalina no. Y entonces lo que hacemos es esta técnica, que es una estabilización mediante una fibra de poliéster. Ahí ya no se mueve. Y es una técnica original que hemos descrito en el Journal del Foot and Ankle, donde se hace una estabilización con una fibra de poliéster, se suma un poco al armamentario de técnicas para la inestabilidad subastragalina, termina siendo un 8, que va del peroné al calcáneo, con una fibra de poliéster muy al estilo del Chrisman Snook, con ciertas variaciones, con buenos resultados. Esta es una paciente con un pie cabo. Fíjense en esto. Esta es la imagen ya operada con un tightrope. Desconozco la razón por qué le pusieron un tightrope. Y también le hicieron un Brostrom Gould. Y si se fijan, estoy haciendo un
una movilidad en inversión forzada y tenemos que el tobillo no se mueve, pero nada. Ahí lo tenemos. Realmente es un pie cabo varo, muy severo. Camina y un hombro pues se va para abajo. Y ahí lo que tenemos es, de nuevo, la izquierda es sin estrés, la derecha es con estrés, pero se ve inmediatamente cómo se descubre la inestabilidad. Y en este caso, lo que decidimos fue hacer una transferencia al peroneo corto a largo. Sin embargo, al encontrarnos que no había peroneo corto, como se puede entender, la patología de los peroneos en este tipo de inestabilidades crónicas llega desde la tendinosis hasta la ruptura, que ya no existía. Entonces lo que decidí hacer fue una estabilización mediante una artrodesis que nos funcionó muy bien. Para terminar, la inestabilidad subastragalina es más común de lo que pensamos. Hay que sospecharla en pacientes con inestabilidad crónica, ya operados de ligamentos de tobillo que persisten con la inestabilidad, inestables en terrenos planos con calzado plano, buscar intencionadamente el peroneo calcáneo. Maniobras bajo estrés bien dirigidas son muy útiles. Siempre pensar en los peroneos. Tendones peroneos son indirectamente dañados por esta inestabilidad. Y el tratamiento específico está aún bajo estudio, aunque cualquier reconstrucción ligamentaria parece tener buenos resultados. Muchas gracias de nuevo. Buenas noches, gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por su invitación, al doctor Antonio Cisneros y al comité de residentes. Vamos a platicar un poco sobre Charcot-Marie-Tooth y su manejo quirúrgico, básicamente enfocado un poco a lo que se tiene que hacer en este tipo de pacientes que a veces desconocemos y que frecuentemente se presenta en nuestra consulta. Como tenemos que definir, el pie cabo es un aumento exagerado en la bóveda plantar. Fue una primera descripción en Andrew en 1743. Y bueno, básicamente es muy sencillo. El arco longitudinal interno está aumentado por una fuerza muscular de lo que es el tibial posterior y otro grupo de músculos que van a estar presentes. Debemos de tener también en cuenta la clasificación morfológica en el plano sagital, que es un pie cabo posterior, un pie cabo anterior y un pie cabo mixto. A partir de ahí, bueno, como sabemos, hay un desequilibrio neuromuscular entre los antagonistas y agonistas del pie, los extensores con los flexores, y eso lo que nos va a corromper es una deformidad en cabo. En relación al plano frontal vamos a tener un pie cabo varo, un cabo con talón neutro o un pie cabo valgo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, la fisiopatología, traté de hacerlo un poco más sencillo para poderlo entender. Es una debilidad del tríceps principalmente que se va a presentar. Va a haber una dorsiflexión excesiva de lo que es el calcáneo y esto nos va a dar un acortamiento de la longitud del pie y por ende nos va a dar un pie cabo. ¿Sí? Después va a venir la denervación de los músculos intrínsecos del pie, en la cual nos va a dar unos dedos en garra. Esto pues es una deformidad en equina del antepié sobre el retropié. Debido a la fuerza relativa del músculo del hallux, la flexión va a ser más acentuada todavía en el primer radio, aparte por la fuerza que nos va a compartir ahí el peroneo largo. La denervación va a seguir hacia el compartimiento lateral y esto nos va a afectar al peroneo corto más que al peroneo largo. Y finalmente nos va a afectar el músculo tibial anterior. Es decir, esto se condiciona en una deformidad completa de lo que es la parte lateral externa de lo que es la pierna, lo que nos lleva a los peroneos, y como antes se creía, no solamente te afecta a ambos, sino nada más te afecta al peroneo corto. Y el que está con más fuerza es el tríceps y el tibial posterior. ¿Sale? Entonces esto nos va a llevar a la deformidad en equino, vamos a tener un pie cabo, un varo de retropié, unos dedos en garra y un desequilibrio neuromuscular. La teopatogenia siempre debe relacionarse un pie cabo con un proceso neurológico, siempre. Nunca nos debemos de quedar con que es un pie idiopático. Normalmente el 34% de la consulta que se presenta en las deformidades neuromusculares, pues el 20% de las neuropatías son periféricas y van a presentar un pie cabo. El 86% van a tener un antecedente familiar. Entonces, el más frecuente es una neuropatía periférica motora sensitiva y la más frecuente es la tipo 2, que es el Charcot-Marie-Tooth y es la que nos vamos a enfocar un poco. Lo que es la clínica, pues básicamente lo que ya se había descrito con la fisiopatología, que es muy sencilla. Es unos dedos en garra, el cabo anterior, vamos a tener un cabo medial, un varo de retropié, una parte en equino y esto. Entonces, vamos a tener esa flexión completa de lo que es el primer metatarsiano por la fuerza del peroneo largo.
La clínica, pues cuando son casos más severos, podemos ver toda esta deformidad con los dedos en garra, un cabo anterior, y esto es prácticamente característico de este tipo de pacientes, del Charcot-Marie-Tooth. Y principalmente vamos a tener una hipotrofia también de lo que es toda la parte posterior de lo que es la pierna. Entonces, no hay un pie como tal, la radiografía es más sencillo, una P lateral y una axial de calcáneo que nos va a visualizar cómo nosotros tenemos esta deformidad de flexión plantar del primer metatarsiano. Vean cómo está completamente casi verticalizado. Tenemos también un dato patognomónico que es la radiografía en lateral, donde vemos aquí la superficie del astrágalo, perdón, que está completamente plano, y bueno, en vez de tener un calcáneo neutro, tenemos una deformidad en varo. ¿Sí? La exploración neurológica es fundamental. Hay que tomar siempre una electromiografía con velocidad de conducción y potenciales evocados de los nervios peroneos. Hay que tomar una biopsia muscular y una biopsia nerviosa. La electromiografía nos va a reportar que están los potenciales sensitivos ausentes o con amplitudes disminuidas, y la biopsia nos va a mostrar una proliferación inespecífica de las vainas de Schwann en bulbo de cebolla, ¿no? Entonces, prácticamente la neuropatía, que ya se clasifica así como hereditaria, motora y sensitiva, se ha relacionado con la presencia de afectación de 3 genes que codifican la mielina y la proteína de mielina periférica. Esto pues nos lleva a un gen afectado en el cromosoma 1 y 17. Entonces, aquí pues esto no lo vamos a mejorar, quitar, porque es una afectación básicamente hereditaria, pero sí tenemos que saber cuándo nosotros tenemos que tener una decisión quirúrgica. Hay que identificar la patología de base, valorar el síntoma aislado hasta las deformidades complejas. El tipo de deformidad, cuándo yo voy a entrar a hacer un procedimiento quirúrgico, cuando mi paciente tiene flexibilidad en esta deformidad, puedo yo trabajar en partes blandas. Cuando hay un imbalance muscular, puedo hacer transposiciones tendinosas, pero si yo ya tengo deformidades rígidas o deformidades más severas, pues podríamos ir desde unas osteotomías simples hasta artrodesis de la que parte, pues de la que está afectada. Este es un caso, pues tenemos un pie equino, el apoyo del pie vence completamente la resistencia del tríceps, lo podemos ver, y bueno, cuando ella camina, cuando lo pone plantígrado, pues neutraliza el tobillo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un alargamiento percutáneo tal vez del tendón de Aquiles, y ¿por qué no una transferencia del tendón del peroneo largo al corto? ¿Por qué? Porque es una deformidad flexible. La tenodesis de peroneo largo al peroneo corto nos va a ejercer una acción valguizante, neutralizando al tibial posterior. Necesitamos quitarle esa sobrecarga que tiene el tibial posterior, y sabemos que también está fuerte el peroneo largo, pues entonces hay que hacer esa tenodesis de una forma mínima invasiva, incisiones pequeñas, y anudar estos dos. Entonces nos va a llevar a que neutralicemos toda esa fuerza que se está presentando. El alargamiento puede ser desde el gastrocnemios, un abordaje amplio y una liberación de su parte fascia muscular. Ya lo estamos haciendo por incisiones también pequeñas, donde solamente cortamos la aponeurosis, Se puede hacer un alargamiento en Z para disminuir esa acción muscular que nos está llevando el tríceps. Tenemos también la técnica de Volpius, cuando tenemos un equino completamente estructurado y no nos reduce. Esto es más frecuente en pacientes mucho más adultos. Es cortar básicamente en B lo que es la fascia muscular, y bueno, también tenemos un alargamiento del tendón de Aquiles de forma percutánea cuando es más flexible la deformidad que se presenta, y esto nos corrige automáticamente esa deformidad en equino. Es muy importante, por ejemplo, este caso es un Charcot-Marie-Tooth masculino de 16 años, tiene una deformidad del pie, tiene una deformidad de lo que son los gemelos, una afectación para caminar, y básicamente lo que podemos observar es que cuando él camina reduce esta deformidad. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos otra proyección del paciente. Podemos observar que está caminando con una corrección adecuada de esa deformidad. Estamos hablando de que es un pie que no está estructurado y que clínicamente podemos ver que tiene una deformidad en varo, pero no es más allá de los 15 grados. Podemos ver una leve dedos en garra, pero sin embargo tenemos un cabo. Son muy importantes tomar las radiografías. Aquí tenemos que ver el ángulo de divergencia que tenemos el calcáneo con el astrágalo, ver también la relación que hay del astrágalo con el primer metatarsiano, y la corrección o la cobertura de lo que es la cabeza del astrágalo.
En la proyección lateral, pues también podemos ver todas estas mediciones radiográficas que son muy importantes, así como también observar cómo está la superficie articular para valorar si podemos hacer osteotomías o fusiones o simplemente partes blandas. El tratamiento, como ya les había comentado en el Charcot-Marie-Tooth, va a ser a la carta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, depende de lo que encontremos con nuestro paciente, es lo que le vamos a hacer. Este paciente que les he presentado, pues tiene una reducción en su deformidad, entonces podemos hacer una transferencia del tibial posterior al centro del pie. ¿Esto con qué? Con la finalidad de neutralizar ese retropié que lo tiene en varo, un ata percutáneo porque es flexible aún, y bueno, este es nuestro resultado. Nosotros anclamos, utilizamos un ancla hacia la cuña porque a veces ya no llega hasta la región plantar porque son pacientes ya adolescentes, adultos jóvenes, y entonces utilizamos un ancla 5-0. Y aquí podemos ver ya esa corrección de la deformidad que él tiene. Aquí tenemos otro paciente de 22 años, dolor a la marcha, incapacidad para caminar, tiene su diagnóstico, pero vean lo importante, él no reduce, no corrige absolutamente nada cuando él está caminando. Vean esa deformidad que ya está estructurada. Aquí podemos observar nuevamente la deformidad que se va presentando, varo de retropié, equino, una fuerza del primer metatarsiano, una hiperflexión del primer metatarsiano, y esto nos está diciendo que es una deformidad estructurada. La clínica, pues la volvemos a ver, tiene nuestros deditos en garra, tiene varo de retropié, no corrige con el test de Coleman, y podemos observar que pues es un pie ya estructuradito. La radiografía es igualmente hacer las mediciones. Vean aquí esta situación donde tenemos el astrágalo prácticamente plano, y vemos la verticalización del primer metatarsiano por la fuerza del peroneo largo. El tratamiento quirúrgico, pues en este tipo de pacientes es una osteotomía de elevación del primer metatarsiano para corregir esa verticalización con la fuerza y quitar fuerza al peroneo largo. Una osteotomía valguisante de calcáneo, pues para quitar el varo de retropié, un alargamiento del tendón de Aquiles, ¿para qué? Para quitar ese equino, y una transferencia del tendón del peroneo largo al corto para quitarle fuerza aquí en el tibial posterior. Esto es muy sencillo. ¿Será? Pues prácticamente ya no nos podemos enfocar a un solo procedimiento quirúrgico y ser muy radicales. Tenemos que ir buscando qué es lo que va llevando a nuestro paciente, qué es lo que va presentando, qué es lo que le va molestando. Y sobre eso vamos a trabajar. Las osteotomías hay diversas, hay deslizantes, Dwyer, Malerba, pero realmente cualquiera que nosotros podamos realizar. Yo utilizo más la de Kosoyanis, es inversa, un desplazamiento hacia lateral, como valguizar en vez de varizar, porque está en varo. Y siempre hacer una planeación quirúrgica. Si es realmente lo que estamos proponiendo, es lo que va a pasar con nuestro paciente. El abordaje es lateral, a nivel de 1 centímetro, por abajo de lo que es el malleolo del peroneo. ¿Por qué 1 centímetro? Porque aquí pasan estructuras importantes que tenemos que tomar en cuenta para nuestro abordaje. El desplazamiento, vuelvo a repetir, es hacia afuera porque vamos a valguizar y nos permite solamente 1 centímetro. Aparte, una osteotomía del primer metatarsiano para quitar esa sobrecarga que tenemos, esa fuerza básicamente del peroneo largo. Y bueno, esto es nuestra situación, nuestro procedimiento quirúrgico, y este es nuestro resultado. Una adecuada corrección, quitamos ese varo de retropié y bueno, así hicimos la elevación del primer metatarsiano. ¿Qué hacemos para las deformidades dolorosas y rígidas? Pues estas deformidades ya son graves, son dificultades para la marcha, son series quirúrgicas no son escasas, hay grandes fusiones para poder corregir grandes deformidades. Y será, pues a veces hacemos unas triples artrodesis, como unos lambrinudis, que era casi una resección muy importante del astrágalo, que pienso yo que tiene que ser menos agresivo este procedimiento, pero eso sí, las deformidades rígidas no se salvan de una doble o una triple artrodesis, que es lo que tenemos que tomar en cuenta, pues la resección de lo que es la carilla articular del astrágalo con el escafoides y de la calcáneo con la cuboidea y la subastragalina. Esto más una osteotomía basal de los metatarsianos centrales, pues nos va a llevar a una corrección de los dedos en garra y un varo de retropié en un cabo de retropié en una deformidad estructurada. Entonces, como ven, pues prácticamente ya los procedimientos quirúrgicos no nada más es uno y que regrese, sino tenemos que valorar en un solo procedimiento quirúrgico todo lo que le podemos hacer ofrecer al paciente con Charcot-Marie-Tooth. Esta es una paciente de 58 años. En el 2007, pues lo que le hicimos, nada más tenía una deformidad de los dedos en garra.
Hicimos una osteotomía de Goldfarb, en el 2008 una osteotomía en cuña del primer metatarsiano más Jones, en finales del 2008 una triple artrodesis y en el 2009 una artrodesis metatarsofalágica del primer dedo. Entonces lo que quiero que observen es que prácticamente vamos año por año por año, cirugía tras cirugía, que creo que es mucho más compleja que el que ahora se está ofreciendo. Ella después de 12 años regresa con una deformidad en varo de retropié, una supinación del medio pie y una sobrecarga del primer metatarsiano. Entonces, aquí lo podemos ver, unas deformidades total, un pie un poco más rígido, unas cicatrices complejas y vemos cómo su pie pues se corrigió lo que es el cabo, el varo, ¿sí? De lo que es el medio pie. Corregimos también la parte anterior o el cabo anterior del pie. Aquí podemos ver otro video de la pacientita, vemos cómo ese piecito pues lo hicimos lo más plantígrado posible. Las radiografías, pues, ¿qué podemos observar? Pues en el 2007 solamente había estos materiales, no es como ahora que tenemos un auge, un arsenal importante de placas, tornillos y un sistema muy complejo y muy eficiente para las deformidades de la cirugía en pie y tobillo. Tomamos una tomografía y observamos pues que si hay una consolidación de todo lo que nosotros hicimos. Y bueno, el plan quirúrgico, ¿qué le podemos ofrecer a este paciente que ya se le hizo lo más radical? Porque le hicimos una fusión del retropié. Pues una osteotomía de calcáneo es posible, una osteotomía de medio pie, ¿cuál? Una osteotomía basal, ¿para qué? Para elevar el primer metatarsiano que le está condicionando una sobrecarga, una artrodesis, no estaría de acuerdo, pero partes blandas aquí ya no es posible trabajarlas. Hay que ver bien si es posible la tomografía o la radiografía y observa que aquí tenemos una supinación, una abducción, entonces tenemos que quitar esa supinación con la abducción y podemos ver que todavía tenemos, a pesar de que tiene una fusión de retropié, una triple artrodesis, todavía tenemos ese calcáneo en varo, entonces eso es lo que básicamente tenemos que corregir. ¿Qué? Pues hay más que hacer. Osteotomías de medio pie, pues estamos la de Yapas, esta básicamente nos quita el cabo de medio pie, no le corresponde, yo creo que sería una osteotomía de medio pie, la que le llamamos la osteotomía de Cole, que es una resección en cuña lateral del tarso anterior, lo hacemos a través del tarso, hacemos aquí, sacamos nuestra cuña, como aquí lo estamos viendo en nuestro esquema, ¿para qué? Para quitar esa supinación, esa abducción y hacer más plantígrado del medio con el antepié sobre el retropié, y aparte pues una osteotomía de calcáneo. Y eso fue nuestra planeación quirúrgica, ¿sí? Con la finalidad de quitar esa sobrecarga o esa deformidad que la paciente todavía estaba llevándole o condicionándole dolor y molestia al caminar. Entonces, este es nuestro resultado postquirúrgico. Vemos aquí la osteotomía, pues en dónde, pues donde se pudo, porque prácticamente todo ese pie está fusionado, y aparte la osteotomía de calcáneo. Aquí lo podemos observar, aquí vemos la corrección, ya no fue tanto a la media tarsiana, fue más en la chopar, porque de ahí vimos como el eje donde nosotros podríamos corregir esa angulación, o lo que normalmente le llamamos el cora del pie estructurado. Y ya finalmente, ¿cómo vamos a manejar el pie cabo anterior? Acuérdense que también tenemos una afectación compleja de lo que son los dedos en garra de los metatarsianos centrales, y nosotros lo que hacemos es una osteotomía en B para elevar. Ya en los pacientes más adultos jóvenes ya no utilizamos, tantas transferencias, porque la patología de base pues es un poco más, no es que evoluciona, pero sigue siendo más prominente, y eso condiciona que las partes blandas no funcionen adecuadamente, por lo tanto nos llevamos directamente a las partes óseas. Es una osteotomía en B con la finalidad de elevar los metatarsianos centrales, y esto quitar y acortar un poco el cabo anterior, y lo ponemos a caminar con un vendaje especial con la finalidad de que estos metatarsianos me los eleven. Aquí podemos ver el cabo anterior, pues esta deformidad compleja, y aquí podemos observar una osteotomía del primer metatarsiano de elevación, más aparte pues la osteotomía de Goldfarb. Entonces aquí podemos observar que hay una adecuada corrección del antepié, ¿sí? La corrección del hallux y el dedo en martillo, pues una transferencia de Jones. Aquí pues, ¿cuál es? Es una artrodesis de la interfalángica, porque prácticamente no hay una fuerza muscular que nos ayude a movilizar ese dedo, y esto lo pasamos al cuello del metatarsiano y luego hacemos la fusión de la interfalángica proximal. ¿Para qué? Para que ese dedito no se caiga y nos corrija adecuadamente. Podemos agregar una osteotomía del primer metatarsiano, aparte de la transposición o de pasar el extensor a la cabeza con la finalidad de elevar
llevar un poquito más. Yo la experiencia que más tengo es sobre partes óseas y con esto nos ha ido perfectamente bien sin necesidad de hacer esta transposición. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver las osteotomías basales. En B es muy importante que sean metafisiarias porque si no vamos a tener problemas. Hace la elevación y vean cómo pues esa es una corrección pues de la deformidad que ya está presente. También los dedos en garra es muy independiente de la metatarsalgia que tienen por transferencia, por una sobrecarga o del cabo anterior. Y aquí lo que se hace es una transposición de los extensores a la cabeza de los metatarsianos. Podemos encontrar aquí, encontrar lo que es el extensor. Bueno, y entonces identificamos lo que es el extensor y lo pasamos a través de la cabeza de los metatarsianos centrales. Aquí lo estamos anudando con la finalidad de elevar. Prácticamente nuestra experiencia nos ha demostrado que partes blandas pues disminuye totalmente esa fuerza muscular y tiende nuevamente a la recidiva, por lo cual preferimos trabajar más con las osteotomías de engolfar. Y cuando tenemos deformidades rígidas de los dedos, pues ni modo, hay que hacer una artrodesis interfalángica, con la resección artroplástica de las interfalángicas y la fijación con clavillos. Y bueno, en total, la evolución de un paciente con desórdenes neuromusculares no solamente va a consistir en realizar un diagnóstico, sino también un tratamiento adecuado. Esto dependerá del pronóstico a largo plazo y la opción quirúrgica va a ser proporcional a la clínica que se presente. Lo más importante es que nos llevemos a casa que ya nuestro paciente con Charcot-Marie-Tooth, con una deformidad neurológica a nivel del pie, no solamente se le tiene que hacer un solo procedimiento, se le tiene que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder llevar un pie plantígrado, funcional, sin dolor, en un solo procedimiento quirúrgico. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Martín Romo, cirujano de pie y tobillo, y quería agradecer mucho al Consejo al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y al doctor Cisneros en específico por la invitación a estas charlas de patologías de pie, en las que vamos a hablar de patologías probablemente poco usuales, en una de esas mucho más usuales de lo que pensamos. Yo hablaré con ustedes del síndrome del segundo espacio. Esta es un poco la guía de la charla, hablaremos de varias cosas, pero me gustaría entrar mucho más directamente a la patología. ¿Qué es el síndrome del segundo espacio y por qué nos toca hoy? Bueno, el síndrome del segundo espacio es un síndrome que, si bien Maceira nos ha recordado muchas veces, es un síndrome en el que se da por un tema mecánico, por la longitud del metatarsiano en una fase del tercer rocker. Hay probablemente algunas discusiones sobre qué es. Sabemos que es una metatarsalgia, al final un dolor en la parte del antepié. Es una metatarsalgia que puede ser mecánica, inflamatoria o traumática. Y es un síndrome que ha estado comentado desde probablemente 1937, al menos en la revisión bibliográfica que yo he hecho, es el artículo más antiguo sobre este dolor en esta parte del pie. Sabemos que este síndrome doloroso se asocia a una divergencia progresiva de los dedos que es característica, que pueden ver en esta imagen de la presentación. Hay normalmente en el plano transversal un estrechamiento del espacio intermetatarsal, y este es un punto característico que veremos mucho más claro adelante. Muy bien. ¿Qué términos están asociados? Y esta fue la forma en la que se me hizo más fácil comentar o interpretar esta parte de la charla. Sobre todo porque hay muchos nombres que pudieran ser un síndrome del segundo espacio o son un síndrome del segundo espacio y que a veces pertenecen al síndrome y que en algunas ocasiones son una plática o un tema aislado. El síndrome de preluxación o predislocación frecuentemente está asociado a este síndrome doloroso del segundo espacio, la deformidad del segundo dedo en crossover, la ruptura de la placa plantar, una sinovitis metatarsofalangica y aquellos síndromes del dedo flotante o dedos en garra también. Anatómicamente vamos a ver algunas cosas de una manera muy rápida, nada más para tener un recuerdo, sobre todo esta parte específica que es la unión metatarsofalángica en el antepié, las estructuras que están. Ustedes pueden ver en la parte inferior a la cabeza del metatarsiano, en esta diapositiva con 3 letras, la letra C corresponde a la placa plantar. A la placa plantar se le adosan varios ligamentos laterales
que está el ligamento colateral accesorio y el propio del dedo. Y tenemos que esto, junto con toda la cápsula articular, son los elementos estáticos de estabilidad para la articulación metatarsofemoral. Súper básico para esta plática y es algo que tenemos que tener siempre en consideración y pensando mucho para estas cosas. La placa plantar al final es una prolongación probablemente de todo el sistema mecánico que empieza detrás de la rodilla, el sistema gastrocnemio suro, aquileo calcáneo plantar, y que tiene una prolongación justo hasta las falanges. Esta probablemente es la última parte o la parte inicial, dependiendo de cómo viéramos el sistema, en donde nos ayuda a tener un sistema de amortiguación, de mantenimiento en ese lugar, de mantener una capacidad de estabilización estática y dinámica con los músculos intrínsecos y extrínsecos de la parte anterior del pie. Recuerden, la superficie articular tiene una gran cobertura, esta cabeza de un cartílago. Y pues dentro de estas estructuras es importante recordar que la placa plantar, en esta diapositiva donde se hace un corte transversal, podemos ver muchísimo más, perdón, sagital, podemos ver muchísimo mejor esta estructura, es un corte anatómico muy bonito. Podemos ver la placa plantar justo debajo de la cabeza. Es de colágeno tipo 1, igual que el menisco, así que nos genera este fibrocartílago que se encuentra en la base de la falange de forma trapezoidal, además de ser un sitio de inserción para otras estructuras, además nos ayuda también como un buen amortiguador para la marcha. Resiste muchas fuerzas, ¿no? En estas imágenes que tenemos en la parte lateral de la diapositiva podemos ver que se presenta y dónde se presenta. Y esto es importante, lo veremos más adelante para la anatomía radiográfica o la anatomía por resonancia magnética, que es una forma de U en la porción inferior a la cabeza del metatarsiano. Los músculos a los lados y encima y debajo también tenemos algunos flexores y extensores del pie. Entonces, parte importante de nuestra marcha es mantener los dedos en contacto con el suelo. Y esta placa plantar en muchas ocasiones es la principal responsable de esta posición, ayudándonos con el efecto de windlass para mantener estos dedos entonces en el plano del suelo. Como recordamos, tiene una gran superficie articular. Entonces, ¿qué es lo que genera estas lesiones? Bueno, hay origen mecánico, inflamatorio y traumático. El traumático probablemente es el que entendemos mucho más fácil. Una lesión donde se genera este mecanismo de hiperextensión, donde el paciente, por ejemplo, iba caminando, cae en una alcantarilla o cae en un desnivel importante del suelo, entonces genera esta hiperextensión, genera un dolor agudo, súbito, y bueno, es fácil de identificar que al menos algo se le estimó porque genera una región de equimosis. Algunas probablemente un poco menos evidentes son las sinovitis crónicas, las artritis reumatoides y las artritis psoriásicas, en donde probablemente no identificamos específicamente esta lesión. Y las lesiones mecánicas, en donde la sobrecarga probablemente es la principal causa y es la que generalmente tenemos en nuestros pacientes. Es la más recurrente y probablemente es la primera causa de visita a la consulta en cuestión de metatarsalgias. Un segundo metatarsiano largo o un acortamiento en insuficiencia del primer dedo son las condicionantes. Esto, recuerden, se llama síndrome de Dudley-Morton, donde hay una insuficiencia del primer rayo y un segundo rayo más largo. Claro, acuérdense que hablábamos que era una parte importante del sistema aquileo calcáneo plantar, así que el tríceps sural acortado también puede generar un problema. Y la moda de calzado puede ser también una de las condicionantes de esta lesión. Generalmente, por estas razones, las mujeres son las más frecuentemente afectadas, casi el 71%. Los hombres deportistas de entre 25 y 60 años también presentan un pico más o menos importante, o al menos dentro de los hombres estos son en donde los encontramos. Y casi siempre es una sobrecarga mecánica por esta deformidad anatómica, en donde el segundo metatarsiano es un poco más tarde. En los pacientes que tienen hallux rígidos, casi el 50% de los pacientes, o probablemente un poco más de ellos, presentan estas lesiones. Y en los pacientes con hallux rígidos, en un 14% podríamos encontrar aproximadamente a estos pacientes.
Es muchísimo más frecuente el segundo metatarsiano, pero el tercero y el cuarto también tienen un lugar en este lugar. Así que el 64% de las veces es el segundo metatarsiano y el resto lo podríamos dividir en el tercero y el cuarto. Es una metatarsalgia del tercer rocker. ¿Qué es el tercer rocker? Acuérdense que es la fase propulsiva de la marcha en donde la región del antepié nos está impulsando para dar el paso. Así que esa parte, cuando tenemos un segundo metatarsiano más largo, genera un deslizamiento mucho más largo. Por eso, las hiperkeratosis que se generan debajo a nivel plantar o estas duricias plantares son de estas características, anchas, amplias y que persiguen todo un recorrido de movimiento. Esta es la fase propulsiva, esta es la característica clásica de la metatarsalgia del tercer rocker y habitualmente la metatarsalgia del tercer rocker tendrá que ver un poco con este síndrome del segundo espacio. Tenemos una clasificación que Coughlin ha puesto de moda desde 1984 aproximadamente, desde el 2014, perdón, en donde tenemos esta presentación de 4 estadios o 4 grados, realmente son 5 porque hay un grado 0 en donde empieza la deformidad. Es importante entender o conocer en esta clasificación que en estadios más tempranos, en el 0 y en el 1, el dolor es la característica principal y predominante y además probablemente será el momento de mayor dolor durante la evolución de este paciente y que en estadios más avanzados o en el último estadio, en el cuarto, el dolor probablemente sea la característica menos importante, lo más importante será una deformidad fija o estructurada. Así, entonces, estamos en esta sección de la charla, en donde hablaremos ahora de las características clínicas en los pacientes. Nuestros pacientes inicialmente van a llegar con una molestia, con dolor, con una sensación de que estuvieran pisando una piedra en la porción anterior, y nuestros pacientes van a presentar en algunos casos una tumefacción en la base de la falange o en la base del dedo. Es importante en estos pacientes hacer notar la capacidad de movimiento, ver si hay alguna reducción en esta capacidad de movimiento en la flexión plantar, en la fuerza en la flexión plantar y a la presión y a la palpación de mantener entre nuestros dedos pulgar e índice la cabeza del metatarsiano. Si hiciéramos, tocaríamos así, generaríamos un dolor plantar habitualmente. Maniobras de estabilidad son muy importantes para ver si podemos hacer un movimiento de cajón en la articulación metatarsofalángica o analizar el roce entre los dos metatarsianos cuando los movemos en forma diferente uno del otro. Si eso genera dolor, probablemente podríamos estar en presencia de una sinovitis, que es la fase inicial de esta alteración. La sinovitis, cuando se mantiene y se continúa y se perpetúa en este proceso inflamatorio, empieza a generar ya alteraciones estructurales en donde empieza a haber rupturas de elementos, que pueden ser los estabilizadores o puede ser incluso la placa plantar. Las alteraciones morfológicas, entonces, conforme va avanzando nuestra alteración, empiezan a ser más evidentes. Un segundo dedo flotante, una separación asimétrica entre el segundo y el tercer dedo, también conocido como signo de la V, por esta divergencia que se genera entre los dedos, y el crossover que pueden generar, presentarse sobre el segundo dedo. Este crossover sobre el segundo dedo, entonces, se empieza a volver una constante y es una evidencia en estos pacientes en donde los pacientes incluso se quejan a veces de dolor en la región superior. En algunos pacientes puede haber en esta deformidad del pie, una deformidad en ráfaga, y esto nos habla también de la insuficiencia del primer dedo. Si bien en esta radiografía podemos analizar que además de que la paciente tiene una divergencia y un aumento en el ángulo intermetatarsal, el ángulo de la lux está yéndose totalmente hacia afuera y esto está generando la posibilidad de hacer el crossover. Encontramos un síndrome de Dudley-Morton con un acortamiento de primer rayo y un alargamiento o un aumento en la distancia del segundo, y si ven hay una convergencia en las cabezas intermetatarsales del segundo y el tercero. Eso, aumentando un proceso inflamatorio intermetatarsal, va a generar dolor, deformidad y bueno, empezará a generar una ruptura de elementos estáticos
de estabilidad. ¿Qué pasa cuando el paciente continúa y ha soportado el dolor y ha soportado la deformidad? La deformidad se empieza a ser estructurada, se empieza a ser más rígida. Generalmente hay una progresión en una dorsiflexión de la falange número 1 sobre la cabeza del metatarsiano, se luxa por completo y bueno, esto puede generar además algunas otras deformidades, casi siempre estructuradas como dedos en garra o un martillo, un crossover rígido, una ráfaga externa, sobre todo en pacientes reumáticos, como tienen la imagen del primer pie, y callosidades dorsales, como pueden ver en todos los casos que ponemos en presentación. Estas callosidades dorsales interfalángicas normalmente inician siendo una pequeña molestia, se convierten en una callosidad o en una duricia que empieza a ser soportable y llegan momentos en los que el desgaste o la fricción contra el zapato es tan alta que generan lesiones cutáneas. Los rayos X, bueno, la fórmula intermetatarsal es lo que hemos estado platicando. Es importantísimo hacer un análisis siempre en carga y poder hacer estos análisis en carga nos permitirá tener una mucho mejor análisis. Es importante la radiografía lateral en carga para poder estructuralmente ver las deformidades del dedo. El ultrasonido es una fantástica técnica que es muy versátil, que podemos tener en el consultorio y que hay que practicar mucho. Las lesiones son evidentes cuando tenemos conocimiento de la técnica y sobre todo hemos hecho práctica. Así que vale la pena en sus consultorios o estar acudiendo a los centros de rayos X para, junto con el radiólogo, tomar un poco más de información con esto. Las lesiones en la resonancia magnética, y aquí me parece muy importante destacar que en algunos pacientes, como en este, se ve una sinovitis alrededor, podrían confundirse con un neuroma y esta es la información importante que tendríamos que tener para hacer la diferencia con el neuroma de Morphy. La bursitis intermetatarsiana, que es parte del problema, fracturas por estrés pudieran desviar nuestra atención, así como la enfermedad de Freiberg, que en estadios iniciales es a veces un poco difícil de entender. Cuando es más avanzado es muy evidente que es una deformidad totalmente diferente. El tratamiento, conservador o quirúrgico, conservador en estadios iniciales o cuando el paciente está bien con este tratamiento, utilizando plantillas, fisioterapia o algunos vendajes como el que ven, casi siempre adhesivos, o un tratamiento quirúrgico en donde podríamos pensar en una reparación de la placa plantar o no. Si hacemos la reparación de la placa plantar, bueno, es una cirugía técnicamente más demandante, sin embargo, estamos resolviendo el problema que ha llevado a nuestro paciente a esta situación. ¿Qué pasa con los pacientes en los que no hacemos la reparación de la placa plantar? Bueno, pues como diría Maceira, quitamos al malo de la película, o sea, quitamos el efecto que está lesionando esta estructura y entonces podemos simplemente permitir que se genere una fibrosis en ese sitio que muchas veces es suficiente. Hay que mejorar las estructuras anatómicas. Les agradezco muchísimo por esta invitación, esta charla. Espero que ahorita en las preguntas y respuestas tengamos un acercamiento mucho más amplio y podamos resolver las cosas en específico. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Bernardo Gessner y fui invitado cordialmente por el Colegio Mexicano de Ortopedia para dar esta charla acerca de turf toe o pie de superficie. Es una revisión sistemática de esta patología que es una de las patologías raras que vemos en pie y tobillo. Pero de todos modos, aquí les coloco una cita en la cual yo escribí esta parte del capítulo en el libro de Isley en el 2018. Si están interesados, pueden tomar nota de él y lo pueden buscar. Como definición, el turf toe o la lesión del dedo en superficie es una lesión del complejo capsular del hallux cuando se hace una hiperextensión súbita. Y inicialmente fue descrita por Bowers y Mantin en el 76, asociado con deportes como el fútbol americano, porque la superficie pues era una superficie rígida y el trauma que existía en este tipo de jugadores pues era intenso, sobre todo con la hiperdorsiflexión. Pero también existen otros deportes en los cuales
puede ocurrir esto, el fútbol, el tenis, etcétera, etcétera. También se puede presentar como parte de nuestra vida rutinaria en el servicio de urgencias en accidentes vehiculares, cuando el paciente ve que se va a estrellar y coloca el pie en el freno y recibe un impacto de frente, haciendo que la parte de la MF del hallux se torne directamente en dorsiflexión de manera súbita, o en accidentes en moto, en los cuales el paciente pretende frenar con los pies. Pero también se puede presentar en otro tipo de patologías, como una caída de altura, cuando la superficie de la MF golpea primero contra una superficie fuerte y después de eso el retropié cae en plantiflexión, entonces se hace una dorsiflexión compensatoria. ¿Cómo empezó esto del fútbol americano y la superficie? Pues aparentemente después de esta descripción de algunos elementos de protección que utilizaban los jugadores de fútbol, entre ellos estaban este tipo de zapatillas que eran muy flexibles precisamente para dar al jugador una mejor adaptación al terreno, tanto de pasto como de césped sintético. Pues al contrario, era lo que no los protegía precisamente contra el trauma del adversario, inclusive de las propias caídas. Entonces se empezaron a diseñar zapatos que permitieran continuar con la agilidad del jugador, pero que a la vez protegieran la integridad física de sus pies. Y por eso les muestro aquí un par de imágenes de cómo eran los zapatos en esa época y cómo resultaron en este momento, dependiendo de la temporada y de la superficie. Es interesante esta serie de casos en las cuales se revisan más de 500 estudios sobre turf toe y de los cuales se seleccionan 386 para aplicar una serie de medidas estadísticas y corroborar que solamente pues sirvieron 8. En estos estudios en los cuales existía una complejidad estadística adecuada, no pasaban más allá de 5 pacientes máximo por descripción. Eso es como para decirles a ustedes que esta es una patología relativamente rara, que se habla mucho de ella, pero que se ve poco y que pues la tienen que tener en cuenta para diagnosticarla y para que sea dentro de su armamentario el conocimiento, cosa de que algún día se les atravesará un paciente con esta patología, por lo menos la sepan diagnosticar y tratar adecuadamente. Entre los factores de riesgo que existieron en estos trabajos iniciales están las superficies sintéticas y la flexibilidad del zapato, es decir, a mayor flexibilidad del zapato, disminuye la protección, porque todo el antepié es el que se va a sufrir esta serie de cambios acomodativos súbitos. Si el paciente tiene un pie en valgo, pues va a tener una carga medial en la pisada y con más razón va a tener más tendencia a hacer lesiones en el primer rayo del pie. Y el fútbol americano, que cambió siempre de una manera defensiva a una parte ofensiva, en la cual todo el mundo se está atacando, todo el mundo trata de terminar las jugadas en los primeros segundos para evitar el avance del enemigo. Pero también es muy importante conocer la anatomía de la placa volar, de la placa plantar. Esta placa es un complejo ligamentario bien difícil de comprender, pero les voy a dar algunas nociones de anatomía para que ustedes se sientan localizados. ¿Por qué hablo yo de anatomía por capas? Porque es muy sencillo uno ir desde la parte de los huesos como tal, ir saliendo hacia la parte de la periferia para mirar qué estructuras vamos a encontrar y que se puedan comprometer tanto en el manejo conservado como en el manejo quirúrgico. Los ligamentos, ustedes van a ver en la imagen de la izquierda, los sesamoideos sobre la cabeza de la MF y exactamente existen 2 articulaciones allí, más la tercera articulación que es realmente la MF como tal. Existe un ligamento entre los 2 sesamoideos
existen ligamentos que unen los sesamoideos con la cabeza metatarsiana, que son el medial y el lateral. Existen los ligamentos colaterales que unen la cabeza del primer metatarsiano con la base de la falange proximal, y todos ellos se conjugan para formar la famosísima placa volar. Son parte de ella, pero la extensión como tal es una ficha anatómica que va desde la cabeza, desde el cuello del metatarsiano, y se inserta en la base de la falange proximal. Encima de ella viene el tendón del flexor breve y el tendón del flexor longo, el abductor del hallux, y los tendones aductores, que son los conjuncos, que vienen desde la parte central y lateral del pie, a insertarse sobre el sesamoideo lateral. Y está como parte bien importante el extensor del hallux. ¿Por qué es importante? Porque lo vamos a ver en las lesiones, sobre todo crónicas, o en otro tipo de lesiones, dependiendo de la clasificación de Anderson, que no ocurren con la hiperdorsiflexión, sino con la plantiflexión forzada. ¿Por qué es tan importante esta placa volar? Porque sobre ella existe un movimiento de traslación de todo el peso desde la parte posterior hacia la parte anterior, donde existe el despegue. Si no existiera esta articulación, es muy posible que nuestro primer metatarsiano se clave en el piso y no podamos continuar la marcha. Es tan importante que puede sostener en una marcha normal o en una marcha acelerada entre el 40 y el 60% de nuestro peso corporal, y que a veces corriendo y saltando corriendo puede aumentar hasta 8 veces el impacto de nuestro peso corporal sobre la articulación MF. Al examen físico, cuando un paciente tiene una patología de estas, pues se va a ver una equimosis, un edema. Esto es una ampolla que se hizo durante el trauma por el roce contra el zapato. Existe un dolor a la planti y a la dorsiflexión de la articulación MF, incapacidad para deambular por el dolor, y cuando existe una ruptura completa de la placa volar y los sesamoideos quedan sueltos, uno puede encontrar un signo del cajón, es decir, uno toma con su mano la MF y trata de sacar la falange proximal hacia el dorso y lo logra. Muy importante solicitar una radiología, porque las radiografías comparativas de pies siempre deben ser con apoyo. ¿Y qué es importante mirar en esto? La altura de los sesamoideos. Miren en su parte izquierda la altura de los sesamoideos normales. Están entre el cuello y la cabeza, más o menos entre 4 y 5 milímetros de la superficie articular. Pero en la imagen de la derecha, donde aparece la flecha amarilla, miren que los sesamoideos han excursionado proximalmente. Eso significa que existe una ruptura completa de la placa volar, que hace que los sesamoideos migren hacia abajo, y por ende tenemos que sospechar este tipo de lesión. ¿Qué otra patología puede parecer un turf toe y no lo es? Las fracturas de los sesamoideos o el aumento del espacio entre los sesamoideos accesorios o bipartitos, o fracturas por avulsión. Es bien importante también mirar cuáles son las otras imágenes diagnósticas que nos sirven para valorar esta parte. De manera dinámica, uno puede solicitar o hacer, en el mejor de los casos, una ecografía, como las que ustedes ven a la derecha, en las cuales se mueve la cabeza del sesamoideo y se está moviendo la placa volar, y se puede identificar la articulación como tal de la MF, y uno puede definir si existe un compromiso o no de la placa volar. Y en la parte izquierda ustedes ven la excursión de un sesamoideo sano. Miren todo lo que se mueve desde la parte de la cabeza hasta la parte del cuello, y realmente son estudios imagenológicos complementarios. El mejor para esto definitivamente es la resonancia magnética, y la resonancia magnética nos va a mostrar una lesión en los cortes sagitales. Idealmente uno puede solicitar específicamente el corte de supresión STIR,
O si no, pues pide toda la serie, el T1, el T2 y el STIR, y allí va viendo la progresión de la lesión de la placa volar. Pero, por ejemplo, en esta imagen tomada del libro de Anderson, se ve clarísima la parte en la cual el sesamoideo se desprende de la placa volar de manera proximal, y eso es lo que ocurre en este tipo de patología. También podemos solicitar una tomografía con reconstrucción en 3D. Este es un niño de 11 años que consultó al servicio de urgencias porque había sido golpeado por otro compañero de fútbol. Casi no se puede quitar el guayo. Cuando quitamos el guayo existían todos estos signos de dolor a la movilización, equimosis, incapacidad para caminar, etcétera, etcétera. Le tomamos una radiografía y observen su pie izquierdo. Los sesamoideos parecen haber migrado distalmente, no proximalmente como la imagen que le mostré. Si ustedes comparan con el lado sano derecho, ustedes se dan cuenta que los sesamoideos están muy cerca de la articulación. Y eso no tiene otra explicación sino una fractura completa de la cabeza con impactación. Y la escanografía en 3 dimensiones le permite a uno apreciar aún más cuál es el espectro de la patología de este paciente. La clasificación de Anderson no solamente incluye el turf toe, como les había dicho, que son 3 grados. Básicamente el primero es una extensión, el segundo es una ruptura parcial que es estable y la tercera sí es una severa lesión en la cual existe un signo de cajón positivo y puede tener algunas lesiones asociadas como fracturas sesamoideas, fractura de la cabeza, etcétera, etcétera. El otro tipo de dedo que se puede presentar es el dedo de arena, es decir, el paciente hace una hiperflexión cuando el dedo se queda clavado en la arena y eso implica que se rompan las estructuras dorsales, es decir, la cápsula dorsal y a veces la distensión del extensor. Y cuando existe una dislocación que no es del tema, pero pues la menciono aquí porque es una patología completamente diferente. El manejo conservador para las primeras 2 tipos de patologías, es decir, la distensión y la ruptura leve, es colocar el hielo, colocar el pie en elevación, etcétera, etcétera. Y puede complementarse con una bota de tipo Walker, unos vendajes restrictores o disminuir el apoyo según la lesión. Pero el manejo quirúrgico tiene como objetivo restablecer esta anatomía que se perdió y la función de la biomecánica de la marcha. Las indicaciones son para el manejo quirúrgico, la falla del manejo conservador, la ruptura completa, o sea, las Anderson 3, las rupturas parciales inestables, las fracturas por avulsión de más allá de 2 milímetros, o una patología inestable de los sesamoideos, o una lesión condral, como en el caso de esta paciente de 40 años que se cayó con sus tacones, acá le decimos tacones, ustedes le dicen tacos, haciendo una dorsiflexión forzada y durante 2 meses estuvo con dolor hasta que le tomamos esta resonancia y nos dimos cuenta de que era una lesión condral. Y para el manejo podemos tener también 2 alternativas, hacer el manejo artroscópico como lo hicimos en esta paciente o el manejo abierto. El manejo artroscópico requiere de entrenamiento, conocimiento de la anatomía, un instrumental fino y pequeño y aceptar las limitaciones de cada uno de nosotros. Para eso necesitamos plantear un par de portales dorsales, generalmente son medial y lateral, y uno medial, y utilizar distracción y tener los elementos para la fijación de la placa volar. Y en el manejo abierto debemos conocer muy bien la anatomía nerviosa, hacer la serie de incisiones mediante los colgados por angiosomas y el reparo de ser anatómico y funcional. ¿Cómo lo hacemos? Supino, paciente con la rodilla doblada, le pedimos al paciente, al anestesiólogo que nos dé algo de Trendelenburg, abordamos con este tipo de incisión en L, aislamos el paquete nervioso y iniciamos la disección de distal hacia proximal para ver la patología. En el reparo descartamos otras lesiones asociadas. El reparo debe posicionarse en neutro y debe ser muy firme para permitir la excursión de los sesamoideos. Allí estoy mostrando la parte de la cápsula que tengo que cortar para poder llegar hasta allá y aquí estamos mostrando el anclaje que coloqué en esa época
un anclaje bioabsorbible sobre la base de la falange proximal y el reparo por capas. Este es el resultado final prequirúrgico, como lo vimos en las imágenes de la excursión de la migración de los sesamoideos muy proximales y posquirúrgicos a la altura que debe ser. Colocamos analgesia multimodal, un walker sin apoyo por 4 semanas, vendajes restrictivos por 8 semanas y el impacto lo demoramos hasta las 12 semanas después. ¿Qué hacemos con la lesión crónica? La lesión crónica tenemos que valorar qué tanta retracción dorsal hay, si existe una lesión condral o no, y si existe una irreparabilidad de la placa volar. Porque si eso se cumple, tenemos que hacer una transferencia y un alargamiento de tejidos blandos. Y si definitivamente existe una lesión condral, pues vamos a terminar en una artrodesis. Esta es una transferencia como la de Gilveston-Taylor que utilizamos para el segundo, tercer y cuarto, cuando tenemos un dedo en garra, que me parece muy al lugar, y la artrodesis, pues, como en esta lesión crónica, quitamos la cara articular, alargamos el extensor y después de eso aposicionamos este fresado cóncavo y convejo y colocamos una placa dorsal. El mensaje que quiero que se lleven para la casa es que si definitivamente existe el turf toe en nuestro medio, hay que buscarlo y seguramente lo encontraremos, no solamente en lesiones en nuestra latitud de un fútbol exótico, sino básicamente de pacientes que tienen accidentes automotores y que no tienen protección en su calzado. Muchísimas gracias por su atención. En este espacio de preguntas y respuestas, se le pregunta al doctor López Gavito, que nos presentó acerca del síndrome del túnel del tarso. ¿Qué relevancia tiene para el doctor López Gavito la utilización del estudio de electrodiagnóstico, una electromiografía, ya que nos hablaba él acerca de la relevancia de saber en la cronicidad del paciente cuando hay un daño en el perineuro y cuando el daño puede ser, después de una compresión crónica, ya irreversible? Quisiéramos saber qué papel tiene el electrodiagnóstico en su práctica clínica y qué recomendaciones nos da. Bueno, la electromiografía es una arma diagnóstica muy importante para diagnosticar el túnel del tarso, pero desafortunadamente la electromiografía puede confundirse mucho con un problema de columna baja. La columna baja nos da a veces muchos datos de denervación de miembros inferiores, pero yo creo que, o sea, la electromiografía es una arma básica, pero desafortunadamente no es un arma completamente diagnóstica para el túnel del tarso. La clínica es la que nos da todas las respuestas, porque nosotros por la clínica podemos saber si es realmente viene de la parte inferior, o sea, del pie, o de la parte superior de la columna. Muchas patologías vienen de la columna. Entonces, yo creo que la clínica es lo que nos va a dar el diagnóstico exacto del túnel del tarso. Independientemente de la electromiografía, que es un arma muy buena, pero no nos da el 100% de diagnóstico. Doctor López Gavito, muchas gracias por su respuesta. Respecto al siguiente tema, que fue el pie cabo anterior neurológico Charcot-Marie-Tooth, que presentó la doctora Patricia Parra. Yo soy alumno del doctor López Gavito, la doctora Patricia Parra. Cuando yo hice mi alta especialidad con ustedes, en aquel entonces teníamos prácticamente como una receta de cocina, que una vez diagnosticado un Charcot-Marie-Tooth, un pie cabo anterior, un pie cabo con dedos en garra, el tratamiento era casi la condición sine qua non para hacer una metatarsectomía, como se le llama en el medio del Seguro Social, o una osteotomía elevadora del primer metatarsiano, y una osteotomías de Wolfart del segundo al tercer metatarsiano, para poder entonces elevar el antepié. La doctora Parra presentaba cosas nuevas y toda una metodología distinta acerca de diferenciar en una patología de Charcot-Marie-Tooth pies flexibles, pies rígidos, adaptación al suelo después de secuelas neurológicas en un paciente con este tipo de neuropatías. Quería preguntarle a la doctora Parra, ¿existe algún tipo de algoritmo
¿cómo hace usted para diferenciar cuándo usar una técnica, cuándo utilizar otra? ¿Qué recomendaciones nos da para poder llevar la secuencia de tratamiento con este paciente? Mira, no existe específicamente en la literatura un algoritmo como tú dices, pero también lo has comentado, hace 20 años, bueno, hace 15 aproximadamente para no quemarte. Ya estamos viejitos. Ya estamos viejitos, hace muchos años, solamente éramos como que más cuadrados, de hecho, tanto en el pie plano, en el hallux y ahora en lo que es el pie cabo, también ya actualmente ya no definimos nada más una técnica quirúrgica como tal. El algoritmo desde el punto de vista es que vamos a ver primero, antes que nada, diagnosticar esta patología neurológica. No puedes quedarte con que es idiopático, porque a partir de ahí tú vas a tener un pronóstico reservado. Entonces, cuando ya tienes el diagnóstico como tal y ves si depende de la edad, si es estructurado o no, entonces ahí parte una segunda etapa, podríamos llamarla. Quiere decir que si es flexible, puedes trabajar partes blandas o osteotomías correctoras sin afectar las articulaciones, porque lo que tú quieres es dar un pie plantígrado funcional y menos rígido. La rigidez tanto en el hallux como en el pie plano, que son patologías más frecuentes en nuestra cirugía de pie y tobillo, pues si tú dejas un pie rígido bastante, vas a provocar mucho dolor. Y en una etapa joven, que son los pacientes que normalmente llegan con este tipo de deformidades, ¿qué le vas a dar en un futuro, no? Entonces esa es la idea, de ir visualizando, si llega mi paciente en primera instancia, detectarlo, diagnosticarlo y en ese momento, ¡fum! ¿Qué le hago? Partes blandas, ¿para qué? Para poder atrasar un poco una osteotomía. Si ya llega la etapa de osteotomías, ¿qué le hago? Hacer lo mismo para evitar o llegar a las fusiones. Y cuando ya llega demasiado tarde, bueno, pues irnos directamente a las fusiones, pero no nada más una fusión, general, sino valorar si tengo afectación de retropié, delante o en medio pie. Como conclusión, hay que valorar bien si nuestra patología del Charcot-Marie-Tooth tiene la afectación de los 3 componentes del pie, ir valorando si vamos con retro, medio, ante o viceversa, y sobre eso empezar ya con un diagnóstico, perdón, con un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces ese es mi punto de vista. Sí. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Bastante Gracias a ti. Aclarado el punto. Doctor Martín Romo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ay, pero ya te vi. Ok. Doctor, acerca de su tema, patología metatarsofalágica y síndrome del segundo espacio, un par de cuestiones. Ya que la intención de la temática del día de hoy para los médicos residentes es tener diagnósticos diferenciales después de una patología más frecuente una que la otra, es cómo hacer el diagnóstico diferencial de un neuroma de Morton con un síndrome del segundo espacio, ya sea clínica o con estudios de gabinete. Y otra cuestión aparte es, ya instalado un diagnóstico del síndrome del segundo espacio, ¿qué manejo específico se da para mejorar la biomecánica cuando ya tengo este diagnóstico de certeza? Sí, bueno, siempre los diagnósticos diferenciales pueden ser un desafío, ¿no? Sobre todo cuando la clínica está muy en el borde. Yo creo que la clínica del neuroma de Morton o de un neuroma intermetatarsal es bastante clara en la mayoría de los casos cuando hacemos esta prueba de squeeze y nos presenta este dolor que corre hacia la punta de los dedos. Bueno, esa es una sintomatología muy clásica del neuroma de Morton y eso nos ayuda bastante a diferenciar entre uno y el otro. El síndrome del segundo espacio, donde podríamos poner un poco en estrés haciendo una prueba de Lachman o de cajón a la metatarsofalágica, nos ayuda a identificar mucho más claramente que hay una lesión en la porción de la articulación metatarsofalángica. Probablemente los puntos en donde haya una bursitis intermetatarsal pudieran ser estos donde cabe un poco más la duda y ahí los estudios de imagen nos ayudan bastante. La resonancia magnética puede ser un buen estudio donde si tenemos un buen estudio de resonancia magnética podríamos identificar un neuroma versus una sinovitis. También las pruebas con un ultrasonido en donde pudiéramos ver la protrusión del neuroma a través de la compresión de las cabezas cuando hacemos el estudio de ultrasonido pudiera ser una buena forma de diferenciar. Eso me parece que pudiera ser una forma de encontrar las diferencias entre uno y otro.
Y cuando ya tenemos, bueno, en el plan del tratamiento de los pacientes, cuando tenemos unos estadios iniciales, normalmente el tratamiento conservador funciona en muchos de ellos, entre los vendajes y la plantilla con una barra de descarga debajo de las cabezas pudiera ser suficiente. Cuando ya es mucho más estructurado, hacer una osteotomía de tipo Maceira o un tipo Whale, en el que retrasamos la cabeza y entonces evitamos el síndrome de Dudley-Morton, podría ser una buena opción para disminuir la presión, sobre todo este adelantamiento de la cabeza metatarsal, y esto pudiera ayudarnos de una manera mecánica muy clara a disminuir la zona de lesión. Si hay una ruptura de la placa plantar, se recomienda y cada vez más empieza a estar de moda la reparación de la placa plantar. Yo no necesariamente lo hago en todos los pacientes, pero puede ser una fórmula en la que mecánicamente resolvemos las estructuras que están dañadas. Así que la reparación de la placa plantar o simplemente una osteotomía de Whale pudiera ser suficiente para mejorar esta condición. Habrá que ver también las alineaciones, no nada más en el plano longitudinal, sino también esta alineación de las cabezas para ver si necesitamos hacer un ascenso de la cabeza metatarsal en el mismo gesto. Muy bien, doctor, muy de acuerdo con lo que decía acerca de eliminar al malo de la historia, como decía el doctor Maceira en sus charlas, pues muy apropiado el comentario. Doctor Gessner, y aprovechando la ocasión para agradecerle haber aceptado esta participación en colaboración con el Colegio Mexicano de Ortopedia, muy interesante su charla, es que muy enriquecedora, y en el mismo tenor acerca de la temática del día de hoy, para que los médicos residentes tengan claros los diagnósticos diferenciales. Acerca de Turf Toe tenemos diagnósticos diferenciales principales, podría ser una lesión de sesamoideos, ya sea una fractura o una sesamoiditis, o también una ruptura de los cuerpos musculares del flexor corto. La pregunta va dirigida a que nos pueda usted explicar cómo poder diferenciar entre estos diagnósticos, valga la redundancia, diagnósticos diferenciales, y qué tiene que hacer un médico residente para poder definir una entidad contra otra y qué debería de hacer en caso de llegar al diagnóstico. Bueno, creo que lo primero que uno debe hacer es hacer un análisis topográfico y semiológico de cada una de las patologías. Si uno entiende la parte de la anatomía, entonces puede dividir por segmentos todas las patologías que se pueden centrar en una sola zona, que es la zona dolorosa que presenta el paciente. Si lo hace muy proximal a la zona de los sesamoideos, se puede tratar o de una tendinitis del flexor longo del hallux o una ruptura de la parte del vientre muscular del flexor breve. O si es directamente sobre el sesamoideo, hay que descartar que haya una lesión condral en la carilla articular del metatarsiano o en la carilla articular del sesamoideo. Para eso nos sirve mucho la resonancia magnética. La parte que yo encuentro más difícil de diagnosticar es si existe realmente una fractura como tal del sesamoideo versus una lesión de la sincondrosis de un sesamoideo bipartito. En otras palabras, cuando uno en la radiografía ve que existen 3 huesitos y uno de los 2 está como partido, es difícil saber si eso corresponde a un sesamoideo que es bipartito, que se ha abierto por el trauma, o que si realmente es un sesamoideo que está fracturado. Para eso, entonces, es muy importante tener en cuenta la radiografía simple. De la radiografía simple, como lo mostré yo en la charla, le permite a uno saber primero si se arrancó la placa volar, porque todos los sesamoideos migran proximalmente, y la estructura y morfología de los sesamoideos. Es decir, si uno encuentra un sesamoideo con bordes escleróticos, pero separado del siguiente sesamoideo en el mismo orden de lateralidad, significa que sí hubo una lesión de la sincondrosis y que está actuando como si fuera un trauma de la placa volar, pero realmente la lesión ocurre a nivel de los 2 sesamoideos. Si existe una fractura como tal, el fragmento proximal muchas veces se desplaza por tracción de los 2 flexores y se alcanza a ver un gap, un espacio bien importante entre los 2. Y es muy raro, yo he operado tal vez 2 o 3 fracturas de sesamoideos en mi vida, no lo he operado más.
he operado tal vez 5 fracturas de lesiones de turf toe. Entonces pueden imaginar que esto es raro, pero es enriquecedor en el sentido en que usted le puede brindar al paciente la oportunidad de saber exactamente cuál es el problema, cómo lo puede manejar, y si usted no lo sabe, pues mándeselo a la persona que tenga más experiencia, así sea un poco más que usted. Creo yo que es importante esta charla, el concepto de esta sesión sobre patologías raras, porque le permiten a las personas que están estudiando esta área tan maravillosa que es la cirugía de pie y tobillo, enriquecerse, sobre todo la calidad de los conferencistas que hemos escuchado y la coordinación tuya en esta gran sesión. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Espero haber resuelto tu pregunta. Pero en demasía, muchas gracias, doctor. Bastante amplio y muy claro para todos. Gracias a usted, al contrario, por sus finas atenciones. Bueno, estando incluso un poquito más allá del tiempo, se han concluido el círculo de preguntas y respuestas para los conferencistas. Queremos agradecer a cada uno de los ponentes que el día de hoy son expertos en la materia. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos la temática del día de hoy. Son los temas poco frecuentes en patología de pie y tobillo, como dice el doctor Gessner, que hay que saber que existen para poderlo sospechar. Bueno, estando en tiempo, agradecemos a todos la asistencia a este círculo de conferencias y que tengan muy buena noche. Estaremos en comunicación prontamente. Muchas gracias, Toño, por la invitación. Muchas gracias al colegio. Hasta luego, doctor Gessner. Un gusto saludarlo. Hasta luego. Gusto. Que esté muy bien. Martín, hasta luego, Eduardo. Doctor Gessner, mucho gusto y hasta pronto. Lo mismo, que esté muy bien. Encantado de tenerlos aquí.